¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a trabajar hoy el tema del anexo, ¿sí? El anexo o el anexo metodológico. Esto puede ser útil tanto para lo que son tesis, tesinas, tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, como también para los artículos o las ponencias, dado que muchas veces las revistas permiten tener algún espacio que podría denominarse anexo, donde por lo general vamos a colocar información complementaria. Lo más importante de esto es que comprendan de que el anexo no debe ser un espacio para rellenar, ¿sí? Para rellenarlo con información, para poner información complementaria que no resulte útil. Siempre para diseñar el anexo ustedes tienen que pensar que se trata de un espacio en el que vamos a encontrar información complementaria, ya sea de datos, ¿sí? Para que el lector pueda acceder a más información, o bien de cuestiones de cómo fue elaborada la tesis o el artículo, es decir, los instrumentos, fotografías, imágenes, algunas estadísticas, puede ser también algunos fragmentos de observaciones. Entonces vamos a ver cómo se complementa esto con Atlas T. Lo importante es entender de que, bueno, hay una diferencia entre anexo y anexo metodológico, porque el anexo metodológico solo incluiría aquellas cuestiones que tienen que ver con el apartado de metodología, de métodos que fue escrito en la tesis o en el artículo, y el anexo es como algo más en términos generales, ¿sí? Que hace a la tesis. Siempre pensar como fórmula que el anexo es útil cuando si nosotros mismos lo estuviésemos leyendo nos estaría aportando algo útil, algo nuevo o algo que no fue contemplado en la tesis, ya sea que por un tema de espacio, ¿sí? No pudimos incorporar, o bien para complementar algo que está mencionado en la tesis, pero que luego el lector o el evaluador puede ir a ese anexo para tener una ampliación de la información. Lo ideal es poner cosas como, por ejemplo, los cuestionarios, ¿sí? Lo que es el cuestionario elaborado para realizar las preguntas en el caso de que trabajemos con una encuesta, el instrumento, ¿sí? Con el que construimos la información, como puede ser el cuestionario o la guía de pautas, a veces denominada también guía de entrevistas o guías observacionales, por ejemplo, donde vamos a tener un conjunto de preguntas, ¿sí? Por ejes temáticos. Esto le va a dar la posibilidad al lector, a otros colegas y a los evaluadores de ver qué preguntamos, cómo preguntamos e incluso utilizar ese instrumento en otras investigaciones, ¿sí? De ahí su importancia. También pueden ser algunos fragmentos en el caso de la investigación cualitativa de observaciones. Muchas veces se utilizan también fotografías y entonces en ese anexo podemos incluir algunas imágenes como para que los lectores y evaluadores se representen mejor el problema de investigación que abordamos. Muchas veces estas fotografías forman parte del análisis y se introducen en el análisis directamente, pero en otro tipo de investigaciones no, y uno las puede incorporar en el anexo. Lo importante es entender que el anexo no tiene que ser muy extenso, no tiene que tener información que no aporte algo nuevo, que no represente algo de interés para lo que es la tesis, que sea conciso, ¿sí? Es decir, que no se extienda, podríamos decir que como fórmula por encima del 10% del escrito. Si es una tesis, por ejemplo, de 300 páginas, que ese anexo no tenga más de 30 páginas, ¿sí? Como mucho, como límite. Y entonces lo que vamos a lograr es aportar información complementaria. Yo les voy a indicar ahora qué recursos pueden emplear de Atlas T, ¿sí? Eh, para lograr este tema de construir el anexo, sí, que va a ser un trabajo que vamos a realizar hacia el final. Bien, yo principalmente les voy a recomendar tres recursos, ¿sí? Que son, en primer lugar, sí, vamos a ir a lo que son los códigos, el administrador de códigos, y van a ver que, bueno, yo he generado acá un conjunto de códigos importantes. Entonces ustedes pueden ir acá a exportar, ¿sí? Y van a ver que lo pueden exportar como un informe o lo pueden exportar a Excel. Si tuvieran libro de códigos, también se puede exportar mediante esta modalidad que es el formato Excel. El informe es, vamos a hacer clic para que vean, ¿sí? Acá
en lo que es el informe de códigos, uno le puede pedir las citas, pero eso implicaría que sea algo muy extenso. Eso lo podemos hacer mientras procesamos y analizamos la información. Pero fíjense que si yo no hago clic en ninguno de estos ítems y pongo crear informe, lo que me va a mostrar es el informe creado. Bueno, acá hay algunas cuestiones que se agruparon, pero porque yo creé algunos códigos, ¿sí? Para mostrar ejemplos, ¿sí? Pero sobre todo lo que vamos a tener es un listado como el que está acá. ¿Mm? Entonces, este es un listado que si lo guardamos, lo vamos a poder mostrar, ¿no? Con sus diferentes colores para que los lectores vean, luego lo vamos a pasar a Word, a la tesis, por ejemplo, el listado de códigos creados durante la investigación y que cuando en la metodología decimos que creamos 42 códigos, bueno, esto es efectivamente así. Bien, también, bueno, indicarles que acá ustedes pueden, sí, por ejemplo, pedirle las citas, ¿sí? A los informes, los grupos, los usuarios, es decir, hay muchas opciones para pedir el informe, pero recuerden que no tiene que ser demasiado extenso. Entonces yo incluiría un listado de códigos. Muchas veces me dicen, bueno, las redes. Para mí las redes, al ser un recurso analítico de tanta importancia, yo las pondría al final de cada capítulo, por ejemplo, en las conclusiones por cada capítulo, o en algunos apartados incluso mostraría las redes. Muchas veces uno lo puede hacer esto con hoja paisada. Si ustedes quieren utilizar las redes para el anexo, ¿sí? Las redes que van a ser dispositivos visuales para el anexo, lo pueden hacer. Para mí es un recurso que tendría que ir en lo que respecta al cuerpo del análisis. También les voy a recomendar que cuando van a memos, ¿sí? Al administrador de memos, de vuelta pueden exportar, ¿sí? Pueden crear un informe de algún memo. Fíjense que acá si ustedes le dan a exportar y crear informe, lo que les va a aparecer es, perdón, les va a aparecer acá contenido, porque lo que muestra es el contenido del memo. Ahora bien, también puede ser que esté asociado a códigos, que hayamos insertado códigos o citas dentro de los memos, y entonces por eso nos dice nos da también la posibilidad de incorporarle citas. ¿Sí? Entonces, bueno, si creamos el informe, acá lo que va a aparecer es todos los memos 8 y acá vamos a tener diferentes, bueno, los diferentes memos justamente, algunos son más cortos, otros son más largos. Bueno, esto si lo guardamos, si lo pasamos a un Word, la verdad es que puede resultar bastante extenso. Entonces habrá que ver si podemos incorporar, por ejemplo, un memo, ¿sí? En el anexo, para que el lector, el evaluador de vuelta vea que generamos y que trabajamos efectivamente con Atlas T. Y lo tercero que les voy a mostrar es que esto es algo que se ve, ¿sí? Que es el tema del análisis de coocurrencias, ¿sí? Que está en analizar. Análisis de coocurrencias. En el análisis de coocurrencias, bueno, ustedes tienen que armar esto, repásenlo si lo necesitan o consúltenlo, qué es la coocurrencia. Básicamente es el vínculo entre códigos, en este caso, ¿sí? Cómo los códigos coocurren, ¿sí? Por ejemplo, en una misma cita, yo puedo codificarla con dos códigos o tres códigos diferentes. Entonces, eso se denomina coocurrencias. Acá hago yo clic en las columnas para que me lo armen las columnas. Y acá abajo, en esta ventana, fíjense que hago clic acá y me lo va armando acá en las filas. Esto es columnas, esto es filas. ¿De qué? De códigos. ¿Sí? Entonces ahí me lo está armando. Y voy a ver que acá, por ejemplo, en estos, acá dice 5, ¿sí? Si yo hago clic acá se me va a abrir un cuadro acá al costado que son las 5 citas, ¿sí? En donde concurren la edad al asumir la identidad de género con los motivos de la migración. Y acá tengo una, dos, tres, bueno. Este es el recurso de las concurrencias, que es otro tema porque no estamos trabajando sobre eso. Pero lo interesante es que ustedes acá, si le dan clic a exportar, fíjense que acá dice mostrar listas, este icono, yo lo voy a quitar
para que no veamos las listas, veamos solamente las concurrencias. Y yo, por ejemplo, acá le doy a exportar. Esto me lo puedo exportar en Excel. Entonces yo voy a tener esta tabla en Excel. Si voy al diagrama Sankey, ¿sí? Que es una modalidad para ver las concurrencias, ¿sí? En el grosor de esta barra podemos entender, podemos comprender mejor eh, la densidad de la concurrencia, ¿sí? Si vamos a exportar, fíjense que ya no me aparece en Excel, me aparece en imagen, se nos va a abrir en el administrador de imágenes o en PDF. ¿Mm? Barra de cambios, bueno, también se ve de esta manera, no lo encuentro tan útil, pero lo pueden exportar con imagen. Gráfico dirigido por la fuerza, herramienta muy interesante, muy interactiva, que recomiendo probar. Exportar, se puede exportar como imagen. Obviamente acá vemos que podemos hacerlo bastante más interactivo, podemos jugar con lo que es el gráfico dirigido por la fuerza. Bien, entonces esto nos va a permitir también poder, fíjense de vuelta, exportar en este caso imagen. Sí, bien. Bueno, estos son los tres recursos que yo les recomiendo, la cuestión de los códigos, el listado de códigos, quizás también exportar y crear un memo como informe y eso también mostrarlo como parte de lo que fue el análisis en el anexo. Y por último, la concurrencia de códigos, que va a mostrar una herramienta analítica más avanzada y donde ustedes van a poder capturar algunas imágenes. No recomiendo tanto el tema de redes, tampoco lo que son las citas, aunque podrían crear algún informe de citas por algún código más breve, ¿sí? Como para mostrar también lo que fue la creación de citas. Quizás ese también sea un recurso para incluir en el anexo. Pero de vuelta, no caer en esto del anexo demasiado extenso, de información demasiado técnica, redundante, que no aporte algo nuevo o algo de relevancia para el análisis. Espero que les sirva esta herramienta de creación de informes, ¿sí? Para construir, entre otras cosas, el anexo. Muchas gracias.